Este episodio titulado Oso Blanco comienza con una mujer desconocida y confundida que se encuentra sola en una casa. Al buscar respuestas de por qué está en esa situación, ella se encuentra perseguida por cazadores enmascarados, mientras espectadores mudos, aparentemente en trance, se niegan a intervenir. Tras una larga y tortuosa odisea, llega al centro de transmisión Oso Blanco, con la ayuda de su cómplice Jem, para interrumpir la transmisión de la señal digital que parece afectar el comportamiento de todos. Sin embargo, cuando llegan a la sala de control, resulta que todo es un engaño muy elaborado. Las paredes se levantan y nuestra protagonista se encuentra de pie ante una audiencia burlona. Es ahí cuando se entera de quién es realmente Victoria, quien fue cómplice del crimen de su pareja, a saber, el secuestro y asesinato de una niña llamada Yemima. Hasta este punto, todo lo que vemos es parte de un elaborado castigo que trata de recrear el crimen del que Victoria fue cómplice. Mientras Yemima era asesinada, Victoria veía y grababa ese crimen. Ahora ella es perseguida y grabada por espectadores silenciosos. Es así que aprendemos que esta recreación macabra pertenece al Parque de Justicia Oso Blanco, donde las personas pueden pagar para participar como espectadores del castigo de Victoria. Lo peor es que su memoria es tortuosamente borrada cada noche para que se pueda desarrollar el mismo castigo cada día. Uno llega a sentir compasión por esta persona, pero también se siente repugnancia e indignación por lo que hizo. Entonces, nos vemos forzados a preguntar, ¿está justificado este tipo de castigo grotesco y público a Victoria? Veamos. ¿Podemos considerar justo tal espectáculo, tal castigo a Victoria? Para poder tratar de responder esta pregunta, veamos dos teorías del castigo. Una teoría ve al castigo como una retribución. Su tesis central es que el castigo está justificado porque el culpable ha cometido un acto indebido. Las personas son castigadas porque se lo merecen. Así, bajo esta perspectiva, el castigo de Victoria estaría justificado porque ella realmente se lo merece, pues como agente racional y moral, sabe las consecuencias de sus actos. El simple hecho de cometer un crimen garantiza su castigo. Ahora, esta idea de justicia como retribución generalmente descansa sobre el principio de proporcionalidad entre el crimen y el castigo, lo que los antiguos babilonios llamaban la ley del talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Hoy en día, los sistemas legales no siempre siguen esta regla de manera exacta. Por ejemplo, generalmente no se castigan a los homicidas asesinándolos, pero generalmente pensamos que la severidad de un castigo justo debe reflejar, y ciertamente no debe exceder, la severidad del crimen original. Entonces, ¿es el castigo de Victoria proporcional al crimen? ¿El continuo terror psicológico al que Victoria está sometida es proporcional al asesinato atroz de una niña? ¿O podría realmente ser peor? Podríamos pensar que este escenario horrible no es peor que lo que le sucedió a la niña, pues fue secuestrada, asesinada y quemada. Pero muchas personas estarían en desacuerdo con esta opinión. Ahora, Victoria ciertamente cree que este castigo es peor que el crimen que cometió. Casi al final, Victoria suplica que la asesinen. Muchas personas preferirían morir a pasar por esa continua tortura psicológica. Pero la pérdida de recuerdos de Victoria también complica las cosas. Incluso si ella se da cuenta de su maléfico rol en este escenario, no tiene idea de si es su primer día o su día número 100 de tortura. Para nosotros los espectadores, sabiendo que ha pasado tantos días, el castigo parecería desproporcional y cruel. Sin embargo, desde el punto de vista de Victoria, un día de tortura psicológica parece mucho menos severo que la ejecución. En- Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿El Parque de Justicia Oso Blanco se ha excedido o no? La muerte es seguramente preferible a toda una vida de tortura. Sí,
Bajo la teoría del castigo retributivo, seguramente diríamos que no, que este castigo no se ha excedido. Si Victoria es la misma persona cada día que pasa, entonces es torturada psicológicamente muchas veces, aunque lo olviden. Su castigo por la muerte de Yemima parece desproporcional. La muerte es seguramente preferible a toda una vida de tortura. Parece desproporcional. Aunque la teoría del castigo retributivo ayuda, pero finalmente falla en justificar el castigo de Victoria, ya lo hemos visto, esta no es la única opción a tomar en cuenta. La teoría utilitarista o consecuencialista justifica el castigo exclusivamente en términos de sus consecuencias buenas, las consecuencias buenas que puede tener un castigo. Si un castigo ayuda a evitar futuros crímenes, entonces debe hacerse tal castigo, debe castigarse a la persona, al criminal. El castigo podría servir como disuasión. Ver a los criminales recibir determinado castigo hace que las personas no quieran infringir las leyes de tal manera que eviten un destino similar. En el caso de Victoria, su castigo es algo que seguramente nadie quisiera padecer, pues es una pesadilla constante. Además, este castigo evita que la persona castigada cometa futuros crímenes. Por lo tanto, este castigo genera consecuencias moralmente buenas, moralmente deseables. Ahora bien, como la teoría retributiva, la teoría utilitarista también tiene estándares de proporcionalidad entre el crimen y el castigo. ¿Es realmente justo someter a una persona al sufrimiento extremo con tal de dar una lección a la sociedad? Si la respuesta es no, el utilitarismo no puede justificar el castigo de Victoria después de todo. Peor aún, el utilitarismo no puede justificar toda la teatralidad del castigo. ¿No se supone que el castigo debe horrorizar a las personas para disuadirlos de cometer tales crímenes? Muy por el contrario, las personas en este escenario se burlan y se ríen. Durante los créditos, vemos que un personaje le dice a los visitantes una de las reglas importantes: disfrutar del show. Entonces, debe haber algo más sucediendo aquí, algo que no puede ser explicado en términos de si Victoria merece tal castigo y cuántas consecuencias buenas produce. Todo el espectáculo del castigo de Victoria parece complacer al público espectador. Un filósofo llamado Nicolás Maquiavelo pensó en los espectáculos punitivos en términos sociales, o sea, los espectáculos de castigo a criminales. Vio las ejecuciones públicas como un modo importante de revitalizar un sentido de fraternidad entre los ciudadanos. Y en gran medida, eso sucede en este episodio. Todos los ciudadanos se unen para disfrutar del castigo de Victoria. Después de todo, si solo les importara que Victoria sea castigada, no habría necesidad de que se lleve a cabo todo ese espectáculo. De la misma manera, si todo lo que se quiere es una disuasión, una transmisión pública de su espantosa ejecución sería mucho más fácil. Pero es precisamente este sentido de comunidad y participación en el espectáculo lo que hace que todo sea tan fascinante para los asistentes. Pero mientras esta perspectiva social y psicológica podría explicar la popularidad del tal espectáculo, difícilmente la consideraríamos como una justificación, desde luego, ¿no? Después de todo, si el Parque de Justicia Oso Blanco fuera reivindicado simplemente porque disfrutamos viendo a Victoria sufrir, ¿eso significa que no somos tan diferentes de Victoria? Incluso si no nos sentimos cómodos admitiéndolo, ¿acaso? Los espectadores serían como ella cuando grababa el asesinato de Yemima, porque ella grababa a una persona ver sufrir, de la misma manera que esos espectadores mudos veían sufrir a ella. El Parque de Justicia Oso Blanco parece haberse excedido, este castigo parece haberse excedido. Todo el castigo que se muestra es muy cruel, tanto que pareciera que nadie se lo merece, ni Victoria incluso. Mientras que las teorías del castigo retributiva y consecuencialista podrían utilizarse para justificar el castigo de Victoria, ellas fallan porque una vida de tortura es desproporcional a su crimen y su efecto
de disuasión no es seguro. Pero incluso aceptando eso, podemos plantear la pregunta de por qué los espectadores disfrutan del espectáculo. El hecho de que los espectadores disfruten del show muestra que algo más está ocurriendo aquí. Esto muestra dos cosas. Primero, si reconocemos que lo que hizo Victoria está mal, los espectadores también actúan de manera incorrecta al hacer eso a ella. Segundo, si las personas disfrutan grabándola y se abstienen de intervenir, ¿quiénes son para condenarla? Los espectadores recrean el crimen de Victoria, solo que con ella como víctima, en este caso. La única diferencia es que cuando la multitud lo hace, lo llaman justicia, entre comillas. Cuando preguntamos cuál es el límite del castigo criminal, debemos mirar dentro del espejo negro y hacernos a nosotros mismos dos preguntas. ¿Qué hay dentro de nosotros que podría dar origen a un escenario como el que se muestra en este episodio? Quizás la respuesta es que no respondemos a las injusticias en la misma proporción. En este caso tan solo basta recordar que cuando en el colegio un amigo rayaba tu cuaderno, tú le hacías algo peor que solo una raya pequeña. Es decir, él te hacía algo, llamémoslo injusto, pero tú devolvías esa injusticia de una manera desproporcional. Quizás somos así en principio los seres humanos. Respondemos de manera desproporcional a las injusticias. Segunda pregunta. ¿Qué nos dice esto sobre el modo en que castigamos a los criminales en el mundo real? Como Charlie Brooker señala, este episodio se centra mucho en cómo llevamos a los criminales ante la justicia y los atropellos que podemos cometer si sentimos que estamos moralmente justificados. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con este castigo? ¿Crees que se podrían ofrecer otros argumentos? ¿O crees que los ofrecidos aquí son contundentes?